¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos. Un quilombo más, 11 de septiembre del 2020. Y una pregunta que les hago. ¿Hasta cuándo creen que el obediente, aborregado pueblo español va a seguir aguantando que el dinero de sus impuestos, el dinero de su trabajo, el robo legalizado, porque si fuera voluntario no se llamaría impuestos, el robo legalizado del fruto de su trabajo, vaya a parar a una cadena pública que solo sirve para mantener a una casta, iba a decir de periodistas, no son periodistas. Estos son cualquier cosa menos periodistas. Entregados en cuerpo y alma a la mentira y a la manipulación. Estamos hablando de un presupuesto de 800 millones de euros al año. ¿Cuántos hospitales se podrían construir con este dinero? ¿Cuántos hospitales se podrían mejorar y mantener con este dinero? Contando, por supuesto, a toda la corporación, a esa radio que no la escucha nadie y a esa televisión que no la ve nadie. Y más de 6.295 nóminas que nos cuestan 389 millones de euros. Es decir, que el 43%, habéis escuchado bien, el 43% del presupuesto va destinado solamente al pago de sueldos de todas esas familias endogámicas que viven en televisión española. Estamos hablando de una sobredimensionada plantilla con la que se podrían levantar hasta 3 televisiones privadas. Fíjense que duplica el número de empleados que tiene Mediaset, 1.200, y el de A3 Media, que tiene 2.000. Un pozo negro de dinero público en el cual el oligopolio privado está destinado a destinar el 3% de sus ganancias, y las operadoras de telecomunicaciones también tienen que pagar un diezmo a la cadena pública del 0,9%. Una televisión obsoleta y desfasada, en plena dictadura de Netflix, que al ser incapaz de informar con rigor y veracidad, solo aspira a ser la hoja parroquial del gobierno de Pedro Sánchez. Con estos mimbres, se imaginarán que el papel de la residual soviética televisión espantosa, como la ha bautizado la misma Rosa María Mateo, la misma televisión de Enrique Hernández, el testaferro de Iván Redondo en Moncloa, y el resto de peones al servicio de Moncloa, ¿se limita a qué? Pues se limita a ridiculizar a Vox. Entrevista masaje, entrevista soviética a Pedro Sánchez, y se dedican a ridiculizar a Vox con nuestro dinero. Con nuestro dinero. Porque lo peor no es la entrevista trampa que le hace la chica Fortes a Santiago Abascal, sino el intento de mofarse de un partido como si aquello fuera el intermedio. Como si aquello fuera el intermedio. Se ve que la catalana Mónica López viene bien aprendidita de la fascista TV3. La orden era endosarle a Abascal la letra escarlata del franquismo, transmitir la sensación de que estamos delante de un político al que no le gusta la democracia, como le preguntó López. ¿A usted le gusta la democracia? Esta tiene más mala leche que el lechero Fortes. Y como no tienen escrúpulos, colaron una pregunta, inocente por supuesto, de un cargo inocente, de un cargo socialista, de inocente nada, a la que le hicieron pasar por un tal Carmen. Así como en La Sexta te cuelan a un enfermero que es un sindicalista de Podemos, aquí te cuelan a una preguntita inocente que es nada más y nada menos que un cargo socialista. Pero no satisfechos con esto, llamaron a una socióloga de estas que pasaba por ahí, no la conoce nadie. Entonces hicieron un retrato robot del votante de Vox. ¿Qué es el votante de Vox? Es una bestia analfabeta sin estudios y que come con las manos. Un colectivo con pocos estudios, con un nivel económico más bajo que los principales partidos. Es decir, antes eran cayetanos, ahora analfabetos y pobres. Lo resumió bien Macarena Olona. Bueno, vamos a escuchar cómo le faltaron el respeto a la tercera fuerza política de esta manera, utilizando una socióloga. Y por cierto, a esa televisión va Michavila. Michavila es el sociólogo del Partido Popular. ¿Michavila está en esta también? ¿El Partido Popular está en esto? ¿En este pasteleo? ¿En este conchabeo? Michavila odia a Vox. Y es el que le ha dicho a Pablo Casado: modérate y a ti te vivirá de cine. Es el nuevo Arriola del Partido Popular. Pues así se burlaban de los votantes de Vox. Es un votante entre el que hay muchos trabajadores, hay muchos parados, más que en los restantes partidos. Un votante que
económicamente está sufriendo mucho o que es de los que más declaran estar en una situación económica muy mala en el momento actual. Son rebeldes fiscales, es decir, consideran que pagan muchos impuestos y que reciben muy poco a cambio. Es un votante con un nivel económico más bajo que el de los principales partidos y tiene muchos parados y muchos trabajadores. Pero tiene jóvenes también, ¿no? Tiene jóvenes, pero jóvenes trabajadores. Está empezando a tener un perfil social de votantes, bueno, desfavorecidos, o un importante sector de votantes desfavorecidos que se sienten además muy perjudicados con la crisis o por la crisis y muy descontentos con la gestión de las políticas públicas. Dicen que se pagan impuestos y no saben, consideran que reciben muy poco a cambio de lo que pagan. Por un lado, valoran mal las políticas públicas que se están realizando, peor que los demás, pero por otro lado no quieren pagar impuestos, que los votantes de Vox sí que son los más partidarios de pagar menos impuestos, pero luego son los más críticos con qué políticas se están haciendo. Entonces, si no quieres pagar impuestos, no puedes exigir tanto a las políticas públicas o no más que el resto de los votantes, ¿no? Pero esto no es todo, es que hubo más. Si me permite un poco, yo le veo con la barba un poquito más larga, quizá un poquito más musulmán. Sí, No de sé hecho, si ayer no sé si parece recordáis como que las imágenes donde salía con la mascarilla, aquella mascarilla en la que ya no cabía nada más bordado y le sobresalía la barba. Sí, se está Realmente dejando más para larga. un partido tan de derechas, tan conservador, incluso si me permitís de ultraderecha, que sobresalga la barba no sería lo más habitual, Llama la ¿no? atención. Normalmente van mucho más rasurados y más cuidados en su estética. Pero ¿será que los votantes de Vox no son como estas sofisticadas catalanas que han creado un movimiento llamado Somos Barbarie para defender a la mujer barbuda? Es decir, se dejan los pelos en algunas zonas del cuerpo y defienden que eso es liberar a la mujer. Estas tías que seguramente votarán a un partido independentista o a Podemos, esto sí que es un votante con clase. Seguramente estos son los votantes que en televisión española le llamarán votantes cualificados, gente con estudios, gente que ha ido a la universidad. Pues aquí tienen a estas mamarrachas que seguramente a Vox, por suerte, seguramente no le votan. Somos mujeres y tenemos barba. Nos sale y hemos decidido dejárnosla crecer. Mi bisabuela tenía barba y bigote. Como ella, he decidido no hacerla desaparecer. He escogido visibilizar mi barba de mujer. Si me preguntan desde cuándo tengo barba, no sabría qué decir. ¿Las mujeres tienen barba? Nunca he visto una mujer con barba. Tengo barba desde que entendí que las mujeres podemos tenerla. Tengo barba desde que quiero tener barba. A mí empezó a crecerme la barba durante la adolescencia y sentía que debía depilarme para poder encajar. Entonces me pregunté por qué me la quitaba. Y no era para mí, sino que lo hacía para los demás. Hace aproximadamente 6 años que no me la afeito. Vimos la necesidad de juntarnos y compartir cómo nos sentíamos frente a una sociedad que nos cuestiona. A Vox lo votan los jóvenes sin estudios, los analfabetos, no personas que cuidan su salud como estas veganas que defienden que a las gallinas las violan y por eso no hay que comer huevo. Me imagino que cuando vaya Pablo Iglesias también le harán un retrato robot del votante de Podemos o de los partidos independentistas o de los partidos antisistemas como estas mamarrachas. Quiero creer. Si los votantes de Vox son unos analfabetos, pues ¿qué le queda a los votantes de Podemos? ¿Qué le queda a los votantes de la extrema izquierda o de la parte más siniestra de todo el hemiciclo del Congreso? Ahora, yo escribía en Periodista Digital, no se puede dejar impune esta entrevista del nodo soviético. Es más, creo que el nodo, como dije la otra vez, es más imparcial que esto. El nodo tenía más dignidad porque, ¿saben qué pasa? Los periodistas de la época de Franco tenían que incluso, como dice Usía, tenían que aprender a sortear la censura. Quien censuraba era el Ministerio de Información, no los medios. Aquí son los medios los que le dicen al gobierno, no te preocupes que este no pasa. O que esta cabeza la decapito yo. O de este me encargo yo. Eso debe haber dicho Marguenda de Usía, por ejemplo. Antes, en el franquismo, y hay muchísimas guerras, y de esto J.F. Lamata lo ha documentado muy bien, tenían muchísimo más valor, muchísimo más nivel, y sobre todo eran mucho más audaces y más valientes, porque tenían que sortear la censura y buscarse la vida para ver cómo lo sorteaban. Aquí directamente se autocensuran del miedo, del pánico que tienen a que les corten la cabeza. Por eso vemos el nivel que hay en las televisiones, donde cuando les preguntan por el caso Dina, como vimos ayer, se limitan a decir que, bueno, faltan explicaciones. No, lo que falta es gente en la cárcel. Lo que falta es
que pasen por el banquillo y paguen por sus delitos. Por ejemplo, hacer un montaje, como ha dicho Calvente en el juicio ayer. Todo era un montaje para ir a unas elecciones en plan victimario. Había que ir y que me crean y que se traguen que soy una víctima de Villarejo. Y voy a montar y me voy a fabricar un caso y voy a hacer de cuenta que me han robado una tarjeta y voy a hacer de cuenta que la culpa la tienen las cloacas del Estado, las mismas cloacas del Estado que le pasan información a Eduardo Inda, y de paso acabo con Eduardo Inda y acabo con un medio amigo de Antonio García Ferreras, al que también no puedo ni ver, pero el que voy ahí porque me trata bien y me viene muy bien. Por eso digo que Vox no puede dejar impune que a sus votantes se les trate como analfabetos en una televisión pública. Esto es inadmisible. Abascal no debería haberse prestado a eso. Debería haber rechazado esta entrevista y como mínimo debe rechazar futuras entrevistas, al igual que hizo con La Sexta. Exigiendo una mesa de tertulianos plural, exigiendo que haya gente, no de ellos, gente que critica al gobierno, por lo menos. Mira, faltaría más, mucho pedir, ¿no? Que se respeten las ideas de la tercera fuerza política española. Ya no alcanza con quejarse en Twitter de que las televisiones compradas del gobierno manipulan, que mienten, ya lo sabemos de sobra, no van a cambiar, a ver si se enteran, no van a cambiar. La única manera de que cambien es que se les plante cara y se les exija, se les marquen líneas rojas inexpugnables. Insistimos, esto no va de ideas, va de poder y va de pasta. No nos enfrentamos a la izquierda, nos enfrentamos a una oligarquía plutócrata que utiliza ideas de izquierda para engañar al personal. Feminismo, ideología de género, Franco. Lo importante es remover las vísceras, desigualdades sociales, las de ellos. Son todos ricos. Son todos ricos. Y todos tienen contratos con el Estado. Qué casualidad. Qué casualidad. Por eso nos enfrentamos a una oligarquía plutócrata de millonarios de izquierda y de derecha, pastoreados por el IBEX, que se van a repartir 140.000 millones de euros en una tarde con Iván Redondo. Ya sabemos por qué iban de rodillas a romperse la cervical delante de Pedro Sánchez. A romperse el espinazo haciéndole reverencias al amado líder. Porque había 140.000 millones en juego. Y ahora Iván Redondo se los va a repartir con 10 tíos del IBEX. Está claro, ¿no? Me contaba ayer Marco de Quinto, recordaba que Polanco decía, bueno, lo más importante que se publica en este periódico, lo más influyente que se publica en España, no es El País, es el BOE. Es verdad. Pero también Polanco decía que con 3 editoriales, a él le bastaban 3 editoriales para cortarle la cabeza a un ministro. El BOE es importante, pero hasta llegar al BOE, primero hay que hacerse con la influencia, hacerse con los medios de comunicación y sobre todo meterle miedo. Ninguno de estos, ni Ilia, ni Fernando Simón, ni el propio Sánchez, hubiese durado una semana con unos medios de comunicación democráticos, serios, independientes. En la crisis del ébola salieron 20.000 a llorar por un perro y tumbaron a una ministra de Sanidad. Y no tumbaron al medio gobierno porque no les dio la gana. Insistimos, no luchamos contra la izquierda, luchamos contra una oligarquía en la que caben desde la Preisler de Galapagar, la que se saca las fotitos con Rosa Villacastín, la ex jefa de prensa de Manuel Fraga, porque esa es otra. Es que también aquí hubo cierta derecha que también se lo tendría que hacer mirar, ¿eh? Cierta derecha que se lo tendría que hacer mirar. En fin. Desde la Preisler de Galapagar hasta la Ana Botín, que nos alecciona en El País sobre por qué debemos ser feministas. Sí. La propia Ana Botín. No va de ideas. Es decir, lo de la Fundación Disenso está muy bien para colocar amigos en el patronato. Y hay gente que se lo merece y hay que echarles una mano. Amando de Miguel, Fernando Sánchez Dragó,
Pero con eso no se cambia nada, ¿eh? José María Marco. Cuando Podemos recibe dinero de Venezuela, lo primero que hace es irse a una televisión de Vallecas y ponerse un programita de televisión. Cutre, que daba pena. Acabaron en La Sexta, en el horario prime time. A mí los telediarios, decía Pablo Iglesias, cuando no engañaba, cuando no mentía. Y tenía razón. Zapatero lo primero que hace, mejor dicho, lo segundo que hace una vez elegido presidente es sacar a los militares de Irak y lo segundo, crear una televisión. Se lo ordenó a Miguel Barroso. En un año, en 2005, ya tenían una televisión en el BOE. Hacía falta decisión política. La misma decisión política que tuvo Rajoy para no hacer nada, para entregarle las televisiones a la izquierda. ¿Hablamos de por qué Televisión Española está así? ¿Quieren que hable de la Televisión Española del Partido Popular? La Televisión Española del Partido Popular, que la de José Antonio Gundín, por ejemplo, que le corta la cabeza a Alfonso Rojo para satisfacer los deseos de Podemos. La de Leopoldo González Echenique, el esbirro de Soraya Sáenz de Santa María, que pasteleaba con UGT, creía que podía controlar a la UGT y le entregó la cabeza de Juan Ramón Rayo. UGT dijo, Juan Ramón Rayo al programa de Mariló, ni de coña. Y el otro fue y dijo, bueno, es que esta historia la conozco bien. Dice Echenique, ¿quién es Rayo? Dice, ¿quién es José? No le conocía a Juan Manuel, a uno de los economistas más famosos de este país. No le conocí. Dijo, ¿quién es Juan Manuel Rayo? Dijo, bueno, córtenle la cabeza porque los de UGT me dijeron que nada. Esa era la televisión española del PP. Y la Telemadrid de... La de Cifuentes, bueno, y la que está ahora, no aprenden. No aprenden. Pero claro, lloran. Después van por ahí lloriqueando diciendo que los medios de izquierda manipulan. Que ya está bien, que ya lo sabemos y no van a cambiar. Tenemos una pésima noticia. No van a cambiar. Así que empezar a hacer algo vosotros. Empezar a actuar. Y en principio, después, si os prestáis a eso, después no lloréis. Actuar, plantarle cara, crear medios alternativos, apoyar a los periodistas que nos estamos jugando muchísimo. Nos estamos jugando muchísimo enfrentándonos, porque es lo más cómodo, les puedo asegurar, a mí me hubiera ido mucho mejor siendo de izquierdas. A mí me hubiera ido de cine siendo de izquierdas. Es mucho más difícil esto. Pero duermes más tranquilo, claro. ¿Y sabes por qué lo tienen que hacer? Por respeto a sus votantes. Por respeto a los votantes de Vox y a la libertad de expresión que esta cadena pública, con nuestro dinero, convierte en sorna, en escarnio y en intoxicación.